palabra es verdad, presentamos La Gente se Pregunta. Bien, buenos días otra vez a aquellos que ahora están sintonizando. La gente se pregunta, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó? Escuchamos esa pregunta en muchas personas. Y todo esto se desprende de que Dios es omnisapiente. Cierto es, eso es uno de sus atributos, la sapiencia, que todo lo sabe antes, durante y después que las cosas suelen ocurrir. Ese es nuestro Dios, esa es una de sus grandezas, saber todas las cosas. Cierto es entonces, estamos de acuerdo con que Dios sabía que el hombre se iba a rebelar, no iba a cumplir con el mandato que Él le dio. Claro, no tome de ese fruto. Eso es correcto. Dios sabía que eso iba a ocurrir, que ellos le iban a poner la mano al fruto, que iban a comer, se iban a rebelar. Bien, entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Verdad? Mis amigos y mis hermanos, dice las Escrituras que los pensamientos de Dios no son como los de nosotros, dice Isaías. Así como son más altos los cielos que la tierra, también son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. En forma humana podemos reaccionar así. Esa es la forma humana. Si yo sé que voy a hacer algo que me va a perjudicar a la larga, ¿para qué la hago? Y ahí hasta dejamos de hacerla. Me parece, ¿verdad? Eso sería lo más razonable. Así razona el conocimiento humano. Pero Dios no es humano. Esto podemos decirlo así, a grosso modo, ¿verdad? Contestando esa pregunta, si Dios no es humano, el pensamiento de Dios es más alto que el de nosotros. Dice la palabra también en Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, ¿verdad? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley, decía el Señor allá en Deuteronomio. Cierto es, las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios no tiene por qué revelarle todo, ¿verdad?, al hombre. Sí le ha revelado lo que Él quiere que el hombre sepa para su propio beneficio espiritual y hasta material. Pero hay cosas de Dios que no son reveladas. Y el apóstol Pablo es enfático en eso. Cuando dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, es una pregunta retórica que hace el apóstol para que uno mismo en sí se la conteste. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pablo no espera que el hombre le dé ninguna respuesta, sino que con esta pregunta trata de hacer razonar la mente humana. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién la instruirá? Pablo, en ocasión de hablar de la suerte de Israel como nación y de hacer una tremenda defensa a nuestro Dios en cuanto a cómo Él trataba con la nación judía y al mismo tiempo con la gentil, en Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, Él mismo como que se sorprende escribiendo de lo que Él está enseñando y dice, oh profundidad, Él mismo, mire esta situación de Dios, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verdaderamente, la ciencia de Dios no se puede sondear. O sea, usted no puede medirla, ni yo tampoco. No tenemos esa capacidad, mis amigos, para medir el conocimiento de Dios. Dice Pablo que inescrutables son sus caminos. O sea, no se pueden escudriñar, no se puede estudiar. Lo que sabemos de Dios es lo que el ser humano puede soportar. Y aún así todavía, ni aún así viendo las cosas reveladas en la Biblia, el hombre capaz de poderlo entender todo. ¿Quién puede decir que yo entiendo la Biblia entera? La Biblia es la revelación de Dios. Dios ha puesto ahí lo que Él quiere que el hombre sepa. Pero ninguno de nosotros se atreve a decir que sabemos la Biblia completa. Yo no lo voy a decir. A mí me gustaría saberla completa, pero yo entiendo que mi capacidad mental no me lleva hasta allá. Entiendo que debo tener lagunas. Esas son las cosas reveladas, ahora las que no son reveladas. O sea, es inescrutable los caminos de Dios. O sea, no se pueden escudriñar. Son muy profundos.
Sigue diciendo el apóstol, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién fue su consejero? Si alguien es el consejero del Señor, entonces ya Dios deja de ser Dios, porque entonces estaría necesitando de alguien que le ayude, ¿verdad? ¿O quién le dice, o quién le dio a él primero, sigue diciendo el apóstol, para que le fuese recompensado? Sigue preguntando el apóstol, ¿verdad? Mis amigos, esos textos nos hablan claramente acerca del conocimiento de Dios, de la mente de Dios, que el ser humano no puede llegar a todo ese razonamiento que Dios tiene. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 36 de Romanos, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, y termina diciendo amén, que así sea. Pablo mismo razona así, bueno, así es, que se haga así lo que esté en su mente. Claro, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El ser humano, ¿verdad?, fue creado por Dios, el cosmos, el mundo fue creado por Dios. Nadie a Él le dijo no lo haga o algo así, nada de eso. Él no pidió ningún consejo. Dios en su gran atribución, pues, ha hecho el mundo como Él ha querido hacerlo. Y dice la Biblia que lo hizo en gran manera bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Dios ha hecho el mundo para su gloria. Eso lo dice Isaías, capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria los he creado, los formé y los hice. En su gran soberanía y poder pudo haber hecho Satanás también, que es la misma pregunta. Bueno, porque yo sabía que Satanás iba a revelar por qué ¿por qué lo hizo? Realmente Dios tenía la opción de hacer o no hacerlo. Y decidió por hacerlo. La palabra nos enseña eso, que el Señor decidió por hacerlo, porque dice, ¿verdad?, que Él lo hizo, a sabiendas de que sí, que Satanás, sus ángeles, que le iban a seguir más tarde, y el ser humano se iban a rebelar. Pero fue su voluntad, como nos dice Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 11. Nos dice Apocalipsis 4:11 lo siguiente, vamos a ver, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense, todo lo que ha sido hecho es por la voluntad de Dios. Satanás, todos esos ángeles que se revelan más tarde, también Adán y Eva y todos nosotros, somos la voluntad de Dios, plasmada, formada ya. Somos la voluntad de Dios. Dios quiso hacer el hombre así. Quiso hacer el hombre, claro, sin pecado, sin defecto, como dice Eclesiastés, que el Señor hizo al hombre recto, pero que el hombre, sabemos eso, ¿verdad? Ya, el hombre buscó sus imperfecciones. Satanás, Dios le dio también su libre albedrío, como se lo dio al hombre. Como nos dice Deuteronomio capítulo 30, Dios le ha gustado eso, de que el hombre sea el que elija. Dios podía haber hecho a Satanás como un robot, para que te voy a someter para que tú nomás me obedeces y se acabó. Cero revelación, eso no va a estar en tu diccionario, así que rebelarte contra mí. Y también pudo haber hecho eso con el hombre, Adán y Eva. Mire, ustedes me van a obedecer a mí como yo quiera, ustedes no tienen libertad para escoger, para pensar, ¿verdad? Pero, y yo pregunto, ¿cómo uno mismo siendo humano, cómo uno se sentiría como provocando que alguien tenga que estar a la fuerza con uno? Que la mujer que yo tenga que estar conmigo por la fuerza, no por amor. No, yo no veo gloria en eso. Yo veo más gloria en que alguien que tenga su libre albedrío, su libertad, me escoja a mí, me ame, y esté siempre conmigo. Yo me siento mejor así que tener a alguien forzado conmigo. Dice el pasaje que arriba me acabo de referir, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso lo dice Dios allá en Deuteronomio. Fíjense cómo Dios le ha dado al hombre la libertad. Y ahí es que está la gloria de Dios. Ahí Dios se siente bien con esa libertad. Así que, mis amigos, no debemos estar cuestionando
es lo que quiero ya decir finalmente, cuestionando acerca de por qué Dios hizo, si sabía esto, no, nada de eso. Él lo hizo para su gloria. Satanás, Dios lo hizo para su gloria. El hombre, Dios también lo hizo para su gloria. El mundo, Dios lo hizo para su gloria, para él sentirse bien. ¿Y quién conoce la mente de Dios? ¿Quién le puede aconsejar? O sea, mi hermano, esa parte ahí, o sea, Dios creó a Satanás para su gloria. Esa parte como que puede ser un poco incomprensible. Ajá. ¿Podría darnos alguna ampliación al respecto? Claro. O sea, con esto no estoy diciendo que Dios quiso que Satanás se rebelase, porque si es así, entonces ya no habría sentido. No habría sentido. Más bien, sabemos que Dios, vuelvo a decirle de nuevo, Dios hizo a Satanás con libertad. No lo hizo un robot, con libertad. Pero aún así, Satanás aprovecha su libertad para rebelarse contra Dios. Pero en esa revelación, cuando él se revela contra Dios, Dios realmente manifiesta su gloria. ¿Por qué? Porque todos ahora nosotros entendemos cómo Dios es tan grande que, a sabiendo de que Satanás se iba a convertir en un perverso, o ese ángel, ¿verdad?, que más tarde se convierte en Satanás, aquel que es contradictor, aquel que es contrario, acusador. Entonces, Dios sabía eso, y Dios aún así lo hace, aún así Dios lo hace, y nos demuestra a nosotros los seres humanos cómo está su amor por encima de cualquier pequeñez, mezquindad, pero que también es tan fuerte el poder de Dios, que aún así Satanás con tantos poderes, Dios está por encima de él, y cómo Dios puede manifestar su gloria, con él mismo. Vamos a poner un ejemplo un poquito más claro. El caso de Faraón, en el tiempo de Moisés, recordarán, ¿verdad? Faraón endureció su corazón por sí mismo, pero más tarde, ¿qué hizo Dios ya con Faraón? Se lo endureció él mismo, para que él no tuviera ya que dejar ya al pueblo. Ahí Dios dice, ¿verdad?, yo me voy a glorificar en Faraón, para que entienda Israel, ¿verdad?, a él en forma inmediata, quién soy yo, y también los demás pueblos. O sea, que Dios no quiso que Faraón se endureciera, pero una vez que ya lo hizo, Dios dijo, bueno, ahora yo te lo voy a endurecer el corazón, porque me voy a glorificar contigo. Y eso ha hecho con Satanás. Satanás quiso, por su libre ¿verdad?, voluntad, de separarse de Dios. Pero más tarde entonces vemos que ya Dios lo condena, diciéndole que le ha creado el infierno, y sabemos que Satanás ya no tiene arrepentimiento. Satanás no se va a arrepentir, y ahí entonces Dios, es una forma de decirle cómo Dios se gloria. Dios se hace grande por encima de las pequeñeces tanto de Satanás como de los seres humanos. No es que Dios, vuelvo a repetir, ha creado a Satanás como para hacer lo que Satanás se revele, y Dios entonces aplastarlo de una forma abusiva. No, nada de eso, no. Dios no es así, Dios es todo amor. Bien, entonces, como ya eso es prácticamente otro tema, el tema de Satanás y de la gloria de Dios, la pregunta que usted hizo fue si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Para que no se pierda la idea de los amigos oyentes, entendí que usted dijo que Dios tenía básicamente 3 opciones, ¿verdad? No crearlo, sí. Crearlo como un robot, lo cual no le traería ninguna gloria. Exacto. O crearlo con libertad de elegir, como nos creó, ¿verdad? Sí. Entonces, después que nos crea con libertad de elegir y elegimos mal, no le podemos echar la culpa a Dios. ¿Está correcta esa conclusión? Sí, claro, así es. Sí, y Génesis capítulo 2, versículo 9, así queda perfectamente entendido. Porque cuando el Señor crea los frutos del huerto y le da la opción de que ellos coman, dice que había un árbol de la vida y un árbol del bien y del mal, del cual ellos no debían comer. Sí. Ellos tenían la opción de comer del árbol de la vida y vivir para siempre, pero ellos decidieron comer del árbol del bien y del mal, del que Dios les dijo que no comieran porque iban a morir, y efectivamente vino la muerte. Sí. Entonces ahí donde se fundamenta el libre albedrío, sí. Porque ellos tuvieron la libertad de elección. Hubiera sido, como dicen algunos, una zancadilla si el Señor le dice, bueno, ahí está el árbol del bien y del mal, pero no tienen tampoco la opción del árbol de la vida, ahí verdad, pero sin embargo, le da la opción de morir y le da la opción de vivir. Exacto. Son nuestros padres que eligen morir. Sí. Así es. Y también la pregunta de Fabio, yo la entiendo en la línea de que, bueno, Dios elige crearnos con libre albedrío, como de hecho lo hace, pero Dios es
poderoso y es omnisapiente, Él lo sabe todo. Él sabía que en esa libertad, en ese libre albedrío, el hombre iba a elegir pecar. Entonces, ahí que viene la pregunta que Fabio formula. Si Dios, que lo sabe todo, sabía que al crear el hombre con libre albedrío, Él iba a elegir el pecado, ¿por qué lo crea? No sé si... Sí, exacto. ¿Por qué lo crea si sabe que el hombre con crea va a pecar? Esa es la pregunta que siempre le hacen la gente en la calle. ¿Por qué lo crea? Y más cuando la persona está angustiada con sus problemas. Pero ya hemos dado la respuesta. Realmente, o tratamos, ¿verdad?, de decir más o menos que la mente de Dios no es como la de nosotros. Nosotros razonamos así, pero Dios no razona así. Y ya como dice la palabra, en Apocalipsis 14:11, que el Señor lo creó para su voluntad. En su voluntad Él creó todas las cosas, o sea, sabiendo de cómo iban a salir, Él las creó. O sea, ¿quién conoce la mente de Dios? Realmente no tenemos una respuesta tan exacta porque no conocemos la mente de Dios. Sí sabemos que Dios los creó y esa fue su voluntad. Hasta ahí podemos llegar. En lo que a mí respecta, yo estoy muy feliz de que Dios me haya creado, porque Él tenía la opción de no crearme. También. Segundo, estoy muy feliz de que me haya creado con libre albedrío, que pudo haberme creado como un robot. Como un robot también. Ya dije, si me hubiera creado como un robot, eso era una computadora, eso no le iba a traer gloria a Él. Y número 3, yo estoy muy alegre de que Él me deje elegir. Y yo voluntariamente he elegido servirle. Amén. Entonces, él en su amor me ha dado la opción de que yo le sirva. Y yo creo que todo ser humano debe verlo de esa forma. Amén. Correcto. Pienso que es muy buena la observación que el hermano ha hecho. Sí. Cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré, nada de mérito al pie de tu cruz. Solo mi herido y vil corazón, porque en tu sangre lo limpies, Jesús, porque en tu sangre lo limpies, Jesús. Cerca, más cerca, hasta el fin, hasta que ancle en el puerto de amor. No por los siglos viva feliz.